En esa época, en esa década, del 70 al 80, la facultad entró en un conflicto político importante entre la historia de siempre, que era la Asociación Ontológica y el Círculo Argentino de Ontología. Siempre hubo, desde antes, hubo un confrontamiento entre ambas instituciones. Y los del Círculo estaban fuera de la facultad. Pero en esa década es como que volvieron a la facultad a través de algunos profesores encumbrados que estaban acá en ese momento adentro y hicieron toda la maniobra que terminó porque algunos de los profesores acá renunciaron. En esa época entonces hubo una gran confrontación entre esta gente y la gente de la asociación que estaba acá adentro, Maisto, Saizar, Parula, Carranza, un montón de profesores de nombre, decidieron renunciar, Magdalena, a sus cátedras. Entonces, al renunciar a sus cátedras, se hizo un vacío académico muy importante y esa gente se fue de la facultad a la asociación. Y todos esos empezaron a trabajar en la asociación y fue el gran golpe que tuvo la asociación porque levantaron ahí el posgrado de una forma impresionante, muy buena. Y la facultad fue, digamos, ocupada por la gente del Círculo, pero a mi juicio con un nivel diferente al que tenía la facultad. Y fue una década de la facultad bastante pobre académicamente, hasta que después se empezó otra vez a transitar por un camino de nivel alto. Pero en ese momento se fueron los maestros de la facultad. Se fue Cabrini, Saizar, o sea, nombres muy pesados, Ries Centeno. Y entonces es como que fueron reemplazados. Yo conozco bien el hecho del punto de la cátedra de anatomía patológica donde yo estaba, que Cabrini se fue y nos fuimos todos. Y llegó ahí un doctor que se llamaba Brero, y trajo docentes, uno de los cuales se dedicaba a editar revistas de chistes. No tenían ni idea de lo que era la anatomía patológica. Entonces la cátedra cayó en un pozo bastante grande. Y así pasó lo mismo con otras unidades. En endodoncia, bueno, no me acuerdo quién quedó, pero nada que ver con Maisto, digamos, ¿no es cierto? O sea que ella, desde el punto de vista académico, la facultad en esa época cayó. Después del 80, empezó, hubo una intervención, que fue la de un profesor que se llamaba Neto Gaona, que era un militar, que era un interventor, y ese señor, junto con Tamini era el papá, no el papá de del profesor de ahora, sino el tío de fue decano, y con Neto Gaona y otros profesores realizaron algo interesante, que fue llamar a algunos profesores y llamar a concursos en algunas cátedras, y empezaron a rearmar otra vez las cátedras y empezó a levantar un poco el nivel, pero como siempre pasa cuando se produce un golpe así militar, digamos, por decirlo entre comillas, no militar, pero sino un golpe casi de Estado político, las cátedras quedaron desabastecidas porque los que se fueron se llevaron cosas, los que vinieron te cambian, entonces quedó todo roto y sin materiales. Y hubo que rearmar otra vez toda la cátedra, y eso llevó un tiempo. Llevó un tiempo que después vino el decano de la Serna, después vino Capuselli, tuvo Bacerque, tuvo Lil Gómez, decano, así sucesivamente, no me acuerdo los años, pero más o menos hasta que llegó Capuselli, que era profesor de prótesis de acá, y después Capuselli y Giglio, que fue la época en que la facultad empezó otra vez a levantar, hasta la época de hoy, que está, yo diría que casi al mismo nivel que estaba en mi época, o
mejor por la tecnología, pero desde el punto de vista académico, aquella época fue muy buena porque los profesores eran los que escribieron los libros de odontología. Hoy en día, si uno revisa, en toda Latinoamérica, nuestro país era líder, y los libros de Maísto, de Parula, de Saizar, de todos, de Cabrini, de Río Centeno, esos libros estudiaban los peruanos, los paraguayos, los colombianos, todos estudiaban con esos libros. Pues yo he ido a dar cursos por esos lugares y tenían los libros ahí. Y Taco, por ejemplo, de operatorio. Creo que yo en el 73, 74 me tuve que ir de la facultad porque Cabrini estaba... Yo era jefe de trabajo práctico en la Nacional Patológica, en ese momento todavía no estaba en periodoncia. Y en ese momento nos tuvimos que ir, hubo un vacío que yo les conté recién. Hasta esa época era una etapa muy revolucionaria, se tomaban las cátedras. Es decir, nosotros tuvimos una época que tuvimos 2 acuartelamientos, digamos, nos metimos en la cátedra, pusimos bancos, cosas, qué sé yo, cerramos la puerta porque había gente que estaba en otras cátedras que quería tomar cátedras para traer otros profesores. Y nosotros hicimos una resistencia. Hasta que a Cabrini, que lo nombran de por vida de la universidad, porque al haber ganado por 8 años concurso cada 7 o cada 4, que no sé qué, cuando lo nombran cuando gana el concurso 3 veces, ya lo nombran de por vida. Y cuando lo nombran de por vida, al poco tiempo llega una resolución del gobierno nacional, que fue en la época de Cámpora. Estaba Puigros, mucho surdaje en el país, que es la Cámpora, pero no la Cámpora de hoy, era la Cámpora, eran los montoneros. Ellos tomaron una posición muy de izquierda y entonces sacaron una resolución que decía que todo aquel profesor que no fuera confirmado por el decanato dejaba de pertenecer aunque estuviera nombrado, qué sé yo. Y entonces muchos profesores, acá en la Facultad de Odontología no había problemas políticos, nunca, esto siempre fue una isla con respecto a lo que era filosofía y letras, medicina. ¿Y los alumnos en esa época? ¿O había mucha militancia? No, los alumnos eran más bien pasivos, digamos, aceptaban las cosas. Siempre los alumnos se cuidan mucho de su materia, de aprobar, de esto, y no se metían mucho. Era muy independiente la facultad. Sí, lo que había en la época, donde estaba la izquierda, que estaba la época de Puigros y ¿cómo se llama? Cámpora y todo eso. Vos estabas dando clases, yo estaba dando clases en la patológica, hablando ahí, ¿no? Así, y de pronto, se abrió la puerta del aula y entraban 4 tipos. Permiso, doctor, tenemos que hacer una conversación con los alumnos. Y había que dejarlos entrar, porque los tipos avasallaban ahí, se metían, se subían arriba del escritorio y empezaban a arengar a los alumnos, porque compañeros, ustedes, porque compañeros. Y uno se paraba ahí, esperaba que terminara la perorata sobre las ventajas de la izquierda, las ventajas de esto, que había que votar, que ellos iban a votar ahora, que tenían que votar por tal lista, bueno, pero todo una cosa muy agresiva. Fue en esa época. Hablo de la época de la izquierda, ¿no? Cuando se tomó la universidad. Después ya eso fue cambiando, pero no había prácticamente respeto por el docente, por nada. Había no los alumnos en sí, sino los dirigentes alumnos que eran izquierdistas, digamos, ¿no? Que eran montoneros o eso. Ellos tenían su gremio y su gremio, los sindicatos, los sindicalistas, la comisión interna y todo, ellos trabajaban con sus beneficios para sus compañeros, pero independientemente de los profesores y los docentes, hacían. Por ahí había una huelga y había una huelga, ¿viste? De pronto decidían que había que cerrar la facultad y la cerraban y no había clase, porque si no hay no docentes, la facultad se maneja con profesores, docentes, alumnos y no docentes. Cualquiera de los estratos que falte no funciona, porque no hay no docentes, no hay luz, cortan el agua, no hay ascensores, entonces no se puede dar clase. Es evidente
que tienen una función muy importante, pero nunca, como les dije antes, nunca sabotearon la facultad, nunca se comprometieron el edificio ni las personas. Si nadie vino a prepostear nada, ni nunca hubo un conflicto entre un no docente y un docente. Sí, yo creo que hubo más conflicto entre alumnos, que eran más comprometidos con la izquierda, y docentes, que tomaban las cátedras, creo que eran los alumnos que estaban en una fracción, pero nunca los no docentes con los profesores. Los no docentes siempre fueron muy solidarios con todos, digamos, ellos cuidaban, hacían sus cosas, tenían su huelga, tenían sus cosas, sus reuniones, y las decisiones que tomaban eran a través de APUBA o del gremio, o de qué sé yo qué, pero bueno, todo era legal, digamos. Las expectativas del gobierno militar a la transición, nosotros vivimos todo el tiempo con gobierno militar, en esa época, digamos, esa década. Alfonsín, ¿cuándo asumió? ¿En qué año? 83. 83, por eso. Y estamos hablando de 70 al 80. ¿Sí? Fue una época donde manda capitán, no manda marinero. Las reglamentaciones de arriba para abajo y acabó el asunto. Es decir, a nivel. Pero la universidad tenía su cierta independencia y tenía su manejo individual, siempre fue autónoma. Salvo en la época esta que les cuento, de Cámpora y de Buigros y de la izquierda, que fue después que se fuera Riccieri Frondizi de la facultad. Riccieri Frondizi fue un decano, un rector que marcó una línea muy coherente. Después ya vino Buigros y muy a la izquierda. Las universidades había muchos conflictos dentro de la universidad, sobre todo en las facultades exactas, facultades de letras, filosofía, todas esas, arquitectura, eran facultades muy activas. Y bueno, hasta la democracia, la facultad se fue acomodando y fue siguiendo. Por eso, como yo le decía al principio, se resintió mucho la calidad educativa. Es decir, lo que habíamos vivido, por lo menos nosotros, que nos recibimos en el 67, hasta el 70 se mantuvo. Después del 70 hasta el 80, la facultad hizo una caída a nivel educativo muy importante. No había, por ejemplo, no había evaluaciones, sacaban las evaluaciones, había promociones, entonces aprobaban a todo el mundo entraba a la universidad y todo el mundo salía como entraba sin saber nada. Tal es así que en esa época era muy significativo que algunas consultoras odontológicas, algunos consultorios, algunas clínicas que requerían de servicios de odontólogos se solicita la presencia de odontólogos recibidos hasta el 70. No querían odontólogos recibidos entre el 70 y el 80. Una cosa muy notable en ese momento porque evidentemente había bajado mucho el nivel de los odontólogos en ese momento. ¿Y luego? ¿Y entrando en el 80? No, a partir del 80 empezó a cambiar la facultad, porque ya, como les decía, después vino Bacerque de decano, esta intervención trajo de vuelta a los profesores que habían echado a algunos de ellos, algunos volvieron y otros no volvieron, pero empezaron a aparecer los discípulos, que apareció en el 12, apareció Maresca, en la operatoria apareció Parula, después fue Parula y vino Roberto González, estaba integral adulto y estaba, ¿cómo se llama? Romanelli padre, es decir, empezaron a venir algunos discípulos de los maestros. Los maestros se quedaron realmente, la mayoría se quedó en su escuelita de la Asociación Odontológica y realizaron los cursos de posgrado. Y ya se fue homogeneizando toda esa historia de lo que era la vieja historia del círculo de la asociación. Ya esa historia hoy en día no quedan casi resabios de eso. Hoy en día yo estoy trabajando en el círculo, haciendo los cursos de especialidad mía de posgrado, hago el círculo, sí, aprendí a contar. Sí, no hay
hay más una homogeneidad de todo. Y el nivel fue levantando con Bacerque, de la Serna, y después, bueno, después ya vino Capucelli, y todos con un sentido de otra vez volver a la facultad que había sido. Y poco a poco se fue consiguiendo, hasta la época de Giglio, que Giglio levantó el posgrado, por ejemplo. Giglio fue un tipo que le dio mucho énfasis al posgrado. El posgrado de la facultad estaba muy, digamos, desjerarquizado en relación al posgrado de la Asociación Odontológica, porque se había ido la gente de acá. Entonces Giglio, que hizo, empezó a jerarquizar el posgrado, nombrando solo como dictante del posgrado a los profesores titulares y adjuntos, nada más. Porque antes, si no daban clases todos los jefes, entonces los alumnos no venían. Y entonces ahí empezó a levantar el posgrado, y hoy en día es un posgrado casi, les diría, que de mejor nivel que el de la OA y de otros lugares, es decir, muy buen nivel. La facultad tiene muy buen nivel. Los que estamos ahora, bueno, yo ya me fui porque me jubilé, pero digamos los que están quedando son los discípulos de los discípulos, ¿sí? son los discípulos de los segundos maestros, digamos, segunda línea, que son gente joven, muy informada, como Juan Carlos, como González de acá, de la Sierra, Roberto González, que ya se jubiló también, pero bueno, Buya de cirugía, que es un muchacho joven, Tamini. Es decir, hay una línea de gente de 40 a 45 años que está bien formada, está formado por aquellos maestros de la década buena de la facultad. Sí, la facultad está otra vez bien ahora. Y cuando se volvió a armar otra vez la facultad, empezó a crecer y bueno, ahí uno sintió ganas de estar acá otra vez, digamos, lo que decíamos con Giglio siempre, el certificado de pertenencia, ¿no? Uno tiene una escuela acá adentro y una pertenencia. Qué sé yo, uno recorre los pasillos y la historia para mí está escrita en las paredes, digamos. Yo la conozco y la vivo permanentemente. Digamos, los ascensores, yo me acuerdo del ascensorista, me acuerdo de otro. Es decir, una vivencia que uno tuvo acá adentro de todo ese tiempo y bueno, eso se volvió a recuperar en algunos casos, el sentido de pertenencia que tiene. Y ahora hay una gente muy joven que está manejando la facultad de decanato que yo creo que son bastante buenos, no sé si académicamente, pero tienen bastante puesta la camiseta de la facultad. Se lo ve, hacen cosas, hacen obras, están como queriendo, digamos, levantar a la facultad, que la quieren todos. Entonces son gente que, la mayoría de ellos han sido delegados en el centro estudiante, han sido partícipes del centro estudiante, o sea que han vivido toda la historia desde la dirección, digamos, ¿no es cierto? Bueno, está mi hijo ahí como un secretario estudiantil, el secretario general, digo Jordi Pasar, que con ese programa que crearon, que hacen un montón de obras y cosas, ¿no? La gente se ha rejuvenecido el ambiente. Bueno, yo creo que todas las épocas son diferentes y cada una tiene su toque, ¿no? Tiene un toque diferente a la que yo viví, pero no quiere decir que sea ni mejor ni peor, son diferentes. Y la facultad está bien, porque se la ve crecer y mejorar, ¿no es cierto? Uno ve que todos los días hay cambios para bien, así que bueno, estamos bien. Bueno, muchas gracias. Al contrario. No, la verdad, en la época de la dictadura, decir que estuve mal yo acá no lo puedo decir. Que los sueldos eran bajos a comparación de lo que era. Había que trabajar en dos lados. O trabajabas en la facultad teniendo otro contrato, o en otro trabajo que teníamos la mayoría, como yo también tenía otro trabajo, porque no te alcanzaba la plata. Ahora, digamos, el clima en la facultad, tanto con docentes, estudiantes, autoridades,
yo no me puedo quejar, a mí nunca, digamos, me aplicaron algo como decir yo soy militar y mando más que vos, no, nunca nada, no puedo decir nada. Hasta que llegó la democracia, los primeros años fueron todos muy lindos, hasta que en el 85 creo que fue, que se descompaginó todo y volvimos mal, pero no fue una cosa, digamos, mala. No como otros años que pasé anteriormente, que no estaba acá dentro de la facultad, pero fue lindo. Bueno, y la militancia de estudiantes que yo reviví acá, que estaba el Vasquito, que hoy está en Clapar, que empezó con los militares, era una militancia no como la que hay actualmente, tanta política no se hacía, por más que tenía una idea de franja morada, radical, pero no se llevaba a cabo. Pero se dejó trabajar tranquilo, lo dejaron los militares mientras estuvieron acá de la SER, nos dejó trabajar tranquilo, la gente acá tenía su espacio, trabajaban, hasta que llegó después la época que se eligió democráticamente un centro de estudiantes en Alfonsín, y ahí ya fue cambiando todo, pero nunca molestaron a unos docentes que yo me recuerde acá dentro de la facultad, no hubo, digamos, alguien que atacara a un docente, ni como ahora, es una convivencia que nos llevamos bien y fue toda la vida de por ahí no estar de acuerdo en algunas cosas, pero en otras sí, nada más que esa fue. La parte sindical que empezó en la facultad empezó ya con los militares, empezó a trabajarse. Ahora que se eligió democráticamente, no me acuerdo si fue nombrado Balbuena interinamente interventor y después se eligió el sindicato, bueno, ahí después sí se empezó a trabajar mejor, tener más beneficios, ser mirado de otra manera, pero era habitual estar en el ámbito yo de la facultad, en 35 años que estoy, fue lo más lindo. Y la verdad, no puedo decir que no hubo problema. Ni hubo, ni ahora mismo, estamos todos bien. Todos en la época esa, en la parte económica, estábamos mal, cobrábamos bien, en fecha, eso nunca hubo problema, pero los sueldos eran muy bajos en sí, casi en todo el estado. Sacando ciertos lugares en el estado estábamos todos mal. Teníamos que tener los dos trabajos porque si no, no llegábamos a fin de mes. Y en la época que estaba la hiperinflación fue muy jorobado, porque no llegaba ni con dos trabajos. Pero a medida que fueron pasando los años, hoy creo que en el ámbito de la universidad, el que dice que está mal, no sé, siempre vamos a decir que estamos mal, pero no estamos como en otras épocas que yo vivía acá adentro. En la parte económica, ahora en la parte afectiva estamos siempre. Fue respetado la gente de la Universidad de Buenos Aires, por lo menos de que estoy yo. Antes no sé, pero hasta desde el 81 en adelante fue respetado. No, ahora una definición de lo que es ahora definiría toda una alegría. Lo que se ha logrado en la Universidad de Buenos Aires, creo que fue mucho. Y para atrás, tristeza de haber pasado las que se pasaron, pero ninguna mala con respecto a ninguno dentro de la facultad. Sé que se pasaron malas en la época de los militares, pero yo no estaba, no puedo decir nada, que hubo desaparecidos, hubo muchas cosas, y mismo en la facultad, que era muy jorobado, pero creo que tristeza yo por lo menos no la puedo revivir, que haya habido.